Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea la hora que están viendo esta videoclase. Como siempre, muy bienvenidos. Espero que esto venga a colaborar en su proceso de formación como los grandes estudiantes que son y como los grandes profesionales que estoy segurísimo que ustedes van a llegar a ser. En esta oportunidad vamos a estar hablando de un tema en particular que corresponde al mundo de la farmacología y vamos a estar hablando de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, habitualmente y comúnmente conocidos como los AINES. Eso significa un AINE, es un medicamento antiinflamatorio no esteroidal. Así que de eso versa la clase de esta oportunidad. Como siempre, les dejo ahí a ustedes cuáles son los aprendizajes esperados y cuáles son los elementos que espero que sean parte de su contenido base para el desarrollo de la profesión. Obviamente, como siempre tenemos que hacerlo, hay que partir con una breve introducción y obviamente si vamos a estar hablando del proceso de los medicamentos antiinflamatorios, hay que estar conversando de qué es la inflamación. La inflamación es una respuesta que se genera por efecto del sistema inmune que tiene ciertas características que tienen que cumplirse. Por ejemplo, cuando tenemos un tejido inflamado, una de las cosas que aparece es el calor. Además también un segundo elemento que aparece es el rubor. ¿Y por qué se produce esto? Porque una característica de la zona que se encuentra lesionada es que el sistema inmune va a comenzar a generar, entre varios otros eventos, una vasodilatación. Al haber una vasodilatación en el lugar donde se encuentra ese tejido dañado, ese tejido lesionado, al vasodilatarse pasa una mayor cantidad de sangre. Y como pasa una mayor cantidad de sangre, vemos entonces que se puede generar más calor en ese lugar. Y además también como se produce una vasodilatación, pasa una mayor cantidad de sangre, lo que entonces hace que el tejido se vea relativamente rojizo. Es por eso que cuando ustedes se caen y, por ejemplo, se pegan a las rodillas o en alguna articulación, una de las primeras cosas que aparece y uno siente que está como caliente la zona en que uno se golpeó y también se comienza a enrojecer. Otro elemento que nosotros vamos a estar viendo es la tumefacción, por algunos reconocidos como tumor, pero por si acaso, cuando ustedes vean que se habla de inflamación y se refiere al proceso de o a la definición de tumor, se refiere particularmente a la tumefacción, que es esta sensación como de adormecimiento o como que la zona que se encuentra lesionada como que se agranda. También otro elemento que vamos a ver en el proceso de la inflamación es la presencia de dolor y la pérdida de la función. Y esto se refiere a que nuestro organismo de manera automática intenta hacer que la zona que se encuentre lesionada se movilice lo menos posible o la utilicemos lo menos posible para evitar el incremento de este daño. Una vez entonces que hemos conversado acerca de esta breve introducción, reconociendo que la inflamación tiene 5 grandes características, también tenemos que evidenciar y hablar sobre, en particular y específico, el proceso inflamatorio. Cuando el tejido se ve dañado, que puede ser a través de un proceso infeccioso o puede ser cualquier otro tipo de noxa, se generan varias respuestas. Primero, vemos que el tejido se daña y se activa la cascada de complemento, y esta cascada de complemento activa los mediadores de inflamación tales como el C5A, la histamina y el leucotrieno B. Estos llegan hasta el vaso sanguíneo y dan la señal para que los glóbulos blancos puedan entrar y hacer la diapédesis. La diapédesis es el proceso en que se hace el llamado de los glóbulos blancos que van por la sangre y pueden salir desde el vaso sanguíneo en dirección al tejido dañado y dirigirse hacia ellos a través de la quimiotaxis y favorecer entonces la opsonización, que recordemos que la opsonización es el proceso del marcaje de estos elementos externos que están generando algún tipo de daño potencial en nuestro organismo. Los que van a salir hasta el lugar de la lesión son los eosinófilos, los neutrófilos y los monocitos. Recordando que los monocitos, una vez que salen desde el vaso sanguíneo, tienen la posibilidad de madurar y transformarse en macrófagos. También vamos a observar que a partir de este macrófago se va a secretar la interleuquina 1, interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que se encarga de la generación de producción profebriles, y además también el tejido dañado genera cininas o quininas que permiten
la vasodilatación capilar e incremento de la permeabilidad. Es decir, permite que este vaso sanguíneo se vuelva aún más grandote para que puedan pasar mayor cantidad de glóbulos blancos y de forma simultánea esta pared que separa los tejidos del vaso sanguíneo permite que el glóbulo blanco salga desde acá al tejido, favoreciendo entonces el proceso de la inflamación. Es por todo lo anterior que tenemos que reconocer que en algunas ocasiones el proceso inflamatorio tiende a ser dañino para nuestro cuerpo cuando este proceso inflamatorio es, uno, injustificado, o cuando este proceso inflamatorio es exagerado, o bien cuando la inflamación es el causal de otras molestias que puedan tener y arrojar nuestros pacientes. Esta inflamación la podemos manejar de dos formas. Primero, con los medicamentos del tipo corticoide, porque recordemos que las hormonas del tipo corticoide generan un proceso de desinflamación, por eso entonces los medicamentos corticoides generan la desinflamación. Pero también tenemos la posibilidad de dar otro tipo de medicamentos antiinflamatorios, como son los antiinflamatorios no esteroidales, como les comentaba recién, conocidos habitualmente como los AINES. A su vez, los antiinflamatorios no esteroidales, conocidos como los AINES, las podemos clasificar en dos grandes grupos. Los antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo y aquellos que son del tipo selectivo. Dentro de los no selectivos vamos a encontrar, dentro de los más habituales que podemos escuchar, por ejemplo, el ibuprofeno, ketoprofeno, naproxeno, piroxicam, ácido mefenámico, diclofenaco, que ya los comentaba recién, entre muchos otros varios. Y a su vez también vamos a encontrar que en el otro tipo de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales vamos a encontrar los medicamentos selectivos, tales como por ejemplo el celecoxib y el rofecoxib. Y obviamente, si nosotros queremos que esta cuestión se entienda, vamos a hacer la presentación de estos diferentes grupos por separado y cuáles son los medicamentos más habituales para comprender cuáles son los que habitualmente vamos a estar trabajando en el mundo clínico. Partamos entonces con los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo. Pero antes de meternos de lleno con eso, tenemos que responder ¿qué significa que un medicamento sea un antiinflamatorio no esteroidal de tipo no selectivo o uno de tipo selectivo? Lo vamos a ver a continuación. Cuando se produce el mecanismo de acción, uno de los tantos mediadores de inflamación son unas estructuras llamadas las ciclooxigenasas. Sin embargo, la ciclooxigenasa no tiene solamente como función producir la inflamación, sino que también las ciclooxigenasas, conocidas habitualmente como COX, también tienen otras funciones dentro de nuestro cuerpo. Hay que reconocer que tenemos las ciclooxigenasas del tipo 1, conocidas también como las COX-1. Y las COX-1, a su vez, se encargan de estimular la síntesis de la prostaglandina E2. ¿Cuál es la función de la prostaglandina E2? Es generar la protección gástrica. Y de forma simultánea, las COX-1 se encargan de estimular la síntesis de las prostaglandina I2. Y esta prostaglandina del tipo I2 se encarga de poder mantener y favorecer la circulación renal. Por la otra parte de este pequeño mapa, vamos a encontrar las COX-2. Y las COX-2 tienen el efecto proinflamatorio. ¿Qué significa esto? Cuando damos un medicamento antiinflamatorio no esteroidal del tipo no selectivo, su mismo nombre lo dice, no selecciona, no elige cuál tipo de ciclooxigenasa estar bloqueando. Por lo tanto, va a bloquear tanto la COX-1 como la COX-2. Por un lado, impecable, porque si yo bloqueo la COX-2, soy capaz de estar bloqueando las prostaglandinas proinflamatorias y por lo mismo voy a estar bloqueando el proceso de la inflamación, haciendo entonces que baje la inflamación. Pero lamentablemente, como los AINES no selectivos no seleccionan y no eligen a cuál tipo en particular de COX estar bloqueando, también van a estar bloqueando las COX-1, por lo tanto bloqueamos la prostaglandina E2, así que disminuimos la protección gástrica y también disminuimos la síntesis de la prostaglandina I2 y también, por lo tanto, vamos a estar disminuyendo la capacidad y la mantención de la circulación renal.
Es por eso que medicamentos como los AINES no selectivos habitualmente no lo podemos dar por más de 5, 7 o a todo reventar 10 días, porque sabemos que se va a producir un evento acumulativo en el paso de estos días y es altamente posible que al cabo de unos 10 días más o menos se disminuye la circulación renal, causando entonces la respectiva lesión renal por parte del paciente, o también se puede observar la aparición de algún tipo de lesión de la mucosa gástrica, reconociendo que al bloquear las COX-1 también bloqueó la capacidad de la protección gástrica porque tengo una menor cantidad de prostaglandina del tipo E2. ¿Cuáles son los medicamentos que vamos a encontrar dentro de este grupo? Primero aparece el diclofenaco. El diclofenaco es utilizado para pacientes que están cursando con dolor osteomuscular, para pacientes con mialgias y con artralgias. Mialgia es un dolor a los músculos, artralgia es un dolor a las articulaciones. Y también se puede observar en procesos dolorosos, en uso también en pacientes con algún tipo de cuadro inflamatorio en el ginecológico, dismenorrea primaria y estados dolorosos postoperatorios. Y uno dice, pero que no se supone que este medicamento es un antiinflamatorio, ¿por qué también lo podemos dar para un paciente que tiene un cuadro doloroso? Por una cuestión bien sencilla, porque recuerden que una característica que tiene la inflamación es justamente el dolor. Ergo, si nosotros somos capaces de bajar la inflamación, también seríamos capaces de disminuir el dolor del paciente. La dosificación es la que ustedes tienen presente acá. Yo creo que para este momento sería mucho más práctico que ustedes pudieran poner pausa al video para que ustedes puedan ver cuál es la dosificación del paciente pediátrico y adulto cuando es por vía intramuscular, el que es por vía oral, por vía tópica o por vía rectal. Los efectos secundarios más habituales de este tipo de medicamentos, que es el diclofenaco, es la cefalea, náusea, vértigo y, muy importante, daño renal. ¿Y por qué se produce el daño renal? Porque recordemos que este medicamento también bloquea las COX del tipo 1. Por lo mismo, si recordamos que este medicamento bloquea las COX del tipo 1, nosotros deberíamos ser capaces de reconocer que este medicamento además también es capaz de generar una úlcera digestiva o a lo menos un daño de la mucosa del estómago. ¿En qué tipo de paciente este medicamento está contraindicado? En pacientes con asma severo, porque lamentablemente los medicamentos como son los AINES tienen una gran cantidad de pacientes a los que son alérgicos y por lo mismo no sería recomendable que un paciente alérgico reaccionara a través de la inflamación de la vía aérea, que sería una cosa muy mala. Y también pacientes que tengan daño en la mucosa del estómago, por una cuestión obvia. Y también un paciente que tenga insuficiencia renal, por una cuestión obvia. Y también pacientes con una alteración hepática severa a grave. Este medicamento viene en presentación de comprimidos, grajeas, cápsulas, sobres granulados, soluciones orales, gotas, gel, parche y supositorio. Evidentemente, aquí estamos hablando de vía de administración a través de la vía oral, a través de la vía tópica, como es en el caso del gel y el parche, y por vía rectal en caso del supositorio. Como probablemente ustedes están habituados con las clases que habitualmente yo hago, es que prefiero siempre estar ocupando el tiempo y el espacio disponible, lo que significa la preparación y administración de este medicamento en forma inyectable, porque recordemos que queramos o no queramos, el medicamento inyectable es el que nos demanda una mayor preparación y nos demanda un poquito más de tiempo en su administración. Cuando el diclofenaco viene de forma inyectable, es una ampolla que viene de 75 miligramos en 3 ml. Pero ojo, en el caso del diclofenaco que es inyectable, se administra solamente a través de la vía intramuscular. Les insisto, se administra solamente a través de la vía intramuscular. Y por lo tanto, este medicamento no requiere mayor preparación. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Solamente manteniendo el medicamento a temperatura ambiental y protegido de la exposición directa de la luz, así como también vamos a proteger la gran mayoría de los medicamentos. ¿Cuál es la velocidad de administración de este medicamento? La verdad es que no corresponde que lo indiquemos porque es un medicamento que es por vía intramuscular, entonces va a ser la misma densidad del medicamento que te va a ir indicando cuál es la velocidad a la que tenemos que dar este medicamento por vía intramuscular. Como probablemente también ustedes están acostumbrados, vamos a hacer un pequeño ejercicio de cálculo de dosis, donde vamos a decir que tengo un paciente que tiene la indicación de 50 miligramos de diclofenaco por vía intramuscular. Así que la pregunta es sencilla. ¿Cuántos ml vamos a administrar? Con una pequeña pista. Tenemos que recordar que este medicamento viene de 75 miligramos
en 3 ml, y yo les estoy pidiendo ahora que ustedes administren 50 miligramos por vía intramuscular a este paciente X. Si ustedes gustan, pueden poner en pausa la videoclase para hacer el ejercicio y luego entonces seguimos con la respuesta. Ya, muchachos, una vez entonces que ustedes han realizado el ejercicio, vamos a revisar cómo les fue. Y lo primero que vamos a recordar es que el paciente tiene una dosis requerida de 50 miligramos. En este caso, el peso del paciente nos da lo mismo, a razón de que en este momento la indicación del paciente es de 50 miligramos. No dice 50 miligramos por kilo, dice 50 miligramos a secas. Y debemos entonces recordar que si el medicamento viene en presentación de 75 miligramos dispuestos en 3 ml, ¿cuántos ml me hacen falta para poder administrar los 50 miligramos? Como siempre, vamos a aplicar la regla de simple a través de estar multiplicando cruzado, de dividir por aquel que queda solo, entonces nos va a quedar el siguiente ejercicio. 50 miligramos por 3 ml dividido 75 miligramos. Vamos a eliminar la unidad que se repite, por lo tanto me queda disponible el ml, así que yo sé que el resultado que me va a dar va a ser en ml, y termino de multiplicar, termino de dividir, y entonces obtengo 2 ml. ¿Qué significa esto? Que para este paciente que requiere de 50 miligramos de diclofenaco por vía intramuscular, debemos administrar 2 ml por vía intramuscular, porque eso representa y contienen los 50 miligramos que el paciente requiere. Otro medicamento que nosotros podemos encontrar dentro de los fármacos antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo, es decir, tiene un mecanismo de acción igual que el anterior, bloquea tanto las COX-1 como las COX-2, es el famosísimo y bendito ibuprofeno. El ibuprofeno es un medicamento utilizado para el dolor del tipo osteomuscular, para las mialgias, para las artralgias y también para otros cuadros de inflamación o otros cuadros de dolor. Sin embargo, lo habitual es que el ibuprofeno quede reservado para los dolores e inflamaciones del tipo osteomuscular. Es lo más habitual. Es muy raro que uno llegue a ver el uso de estos medicamentos SAINES en pacientes con algún tipo de inflamación de carácter visceral. ¿Cuál es la dosificación para este paciente? Se administra para el paciente pediátrico de 5 a 10 miligramos kilo dosis, y para el paciente adulto habitualmente la dosis corresponde a de 400 a 600 miligramos cada 8 horas. Lo que sí, como les comentaba en un comienzo, es muy difícil que uno pueda ver este medicamento por más de unos 7 días, recordando que como genera algún grado de daño a nivel digestivo y daño a nivel renal, para no perpetuar estos efectos en el paciente, va a ser por un tiempo limitado de días. ¿Cuáles son los efectos adversos? Más sencillo, cosa que revisemos los del diclofenaco y son muy parecidos. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno y el diclofenaco pertenecen a la misma familia de medicamentos y tienen el mismo mecanismo de acción. Por lo tanto, sus efectos secundarios y las contraindicaciones van a ser exactamente la misma, entonces nos permite ir avanzando más rápido. Entonces, como consejo, ¿qué va a ser mejor? Siempre que ustedes aprendan las características generales del grupo farmacológico y después ustedes vayan viendo qué medicamento pertenece a ese grupo. Porque si ustedes se pueden aprender por separado la indicación, dosis, efecto adverso y contraindicación de cada medicamento, se van a demorar la vida estudiando. ¿Qué va a ser mucho mejor? Que ustedes busquen los elementos en común que tiene un grupo farmacológico y después ustedes se pueden estudiar las diferencias que cada uno de estos medicamentos va teniendo para entonces para poder ir gestionando de mejor forma el proceso de aprendizaje por parte de ustedes. El ibuprofeno es un medicamento que viene en forma de comprimido, en forma de jarabe, y es un medicamento que se da habitualmente solamente por vía oral, no existen otras presentaciones, y como es por vía oral, evidentemente no requiere gran preparación. Otro medicamento perteneciente a la familia de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo, es decir, aquellos que bloquean de forma simultánea tanto las COX-1 como las COX-2, causando entonces el proceso de la desinflamación, pero también los efectos secundarios propios de esta familia, es que encontramos el naproxeno, medicamento utilizado para el alivio de procesos inflamatorios y dolorosos de tejidos blandos y músculo esquelético, en particular en artritis reumatoidea, osteoartritis, espondilitis anquilosante y gota. También para pacientes con cuadros de esguince, manipulaciones ortopédicas, extracciones dentales y cirugía,
para relajación uterina y analgésico en el postparto, para la madre que no amamanta, analgesia en dismenorrea y también posterior a la inserción del dispositivo intrauterino y también para pacientes con cuadro de fiebre. La dosificación para el paciente pediátrico va de los 100 miligramos cada 8 horas y en el caso del paciente adulto, dosificación de 275 a 1100 miligramos cada 12 horas. En relación a los efectos secundarios, es posible observar que el paciente pudiera evolucionar con cefalea, alteraciones hepatobiliares, erupciones exantemáticas y constipación, además también del habitual daño renal y de la alteración digestiva. Está claramente contraindicado en pacientes que son hipersensibles a los AINES, pero también hipersensibilidad al ácido acetilsalicílico, pacientes con daño mucosa del estómago y pacientes embarazadas y menores de 6 años. Y este medicamento viene en presentación de comprimidos de 100, 275, 550 miligramos y también viene en forma de suspensión para ser administrado por vía oral de 25 miligramos por ml. Y también tenemos otras presentaciones tales como el medicamento naproxeno en forma de gel y el medicamento supositorio de 50 miligramos. También vamos a encontrar otro medicamento que también pertenece a la familia de los antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo, como es el ketorolaco. El ketorolaco es un medicamento utilizado para pacientes con dolor osteomuscular, mialgias, artralgias y también utilizado para pacientes con dolor de moderado a severo postoperatorios, incluidos los dolores del tipo abdominal, ginecológico, oftálmico, ortopédico y también se incluye la cirugía del tipo urológica o la inflamación de las vías urinarias, ya sea por un evento del tipo quirúrgico o un evento del tipo patológico como vendría a ser, por ejemplo, un cólico renal. ¿Cuál va a ser la dosificación que tiene este medicamento? Va a depender de cuál va a ser la vía de administración. Por ejemplo, en el caso del ketorolaco por vía inyectable, su dosificación de 0,2 a 0,6 miligramos por kilo. Cuando es por vía oral es de 5 a 10 miligramos cada 6 horas. Cuando es por vía sublingual, porque también se puede administrar este medicamento por vía sublingual, de 30 miligramos cada 6 horas. Y también puede ser administrado por vía oftálmica cuando este medicamento viene en forma de gotas. Y aquí podemos avanzar más rápido. ¿Por qué? Porque si sabemos que el ketorolaco también es un medicamento antiinflamatorio no esteroidal del tipo no selectivo, también comparte los efectos adversos y las contraindicaciones que tenía lo que ya habíamos conversado, como es el diclofenaco y el ibuprofeno. Este medicamento viene en presentación de comprimidos de 10 miligramos cuando es por vía oral, pero también en algunas ocasiones podemos encontrar este medicamento en comprimidos de 30 miligramos, y es que este 30 miligramos habitualmente se administra por vía sublingual. Y además también el medicamento viene en presentación de una solución oftálmica. Sin embargo, este medicamento también tiene una forma que es inyectable y, como ya nos estamos acostumbrando, vamos a ocupar nuestro tiempo en poder dilucidar y entender cómo se da este medicamento por vía inyectable, porque es lo que más nos ocupa recurso tiempo. Lo que sí quiero dejar muy claro, para que no generar ningún tipo de confusión o ningún tipo de resquemor o de enojo o de discusión o lo que sea, que todas las presentaciones y todas las formas de preparación del medicamento que estemos viendo en esta y en otras clases son asociados que es información que se encuentra disponible en la literatura acerca de farmacología y también respecto a lo que recomienda el fabricante de cada medicamento. Y es posible que esa recomendación, de acuerdo a la literatura de farmacología, o esa recomendación elaborada por parte del fabricante, puede que sea un poco distinto a la forma en que se prepara habitualmente en el mundo clínico o en los servicios clínicos el medicamento. Entonces, les vuelvo a insistir, es posible que ustedes encuentren ciertas discrepancias en la forma de preparación de medicamentos o en los tiempos de administración, pero es porque todas estas clases están hechas a partir del conocimiento científico evidenciable, a través de libros y lo que dice la ciencia, y no necesariamente producto de la habitualidad que uno pueda encontrar en los servicios clínicos. Este medicamento, como les comentaba recién, que es el ketorolaco, viene en ampollas de 30 miligramos en 1 ml, y lo podemos dar por vía endovenoso y también lo podemos dar por vía intramuscular. El más sencillo,
Cuando es por vía intramuscular, solamente nos hace falta cargar el medicamento en una jeringa y administrarlo. Sin embargo, cuando nosotros damos este medicamento por vía endovenoso, tenemos dos formas de administrarlo. Lo podemos preparar de 30 miligramos en 5 ml y lo administro en un tiempo que fluctúa de los 1 a 5 minutos, es decir, voy a dar este medicamento en bolo. Pero también el ketorolaco lo podemos administrar en forma de infusión, preparado en un suero. Y vamos a preparar 30 miligramos en un volumen que fluctúe entre los 100 y los 250 ml. ¿De qué depende si nosotros vamos a preparar el medicamento en 100, 150, 200 o 250 ml? Depende únicamente de la condición clínica de nuestro paciente. Y esta solución, esta infusión, la vamos a administrar en un tiempo que fluctúa de unos 15 a 60 minutos. ¿Qué tipo de solución, qué tipo de suero es compatible con este medicamento? La solución fisiológica al 0.9% y también la solución glucosada al 5%. Evidentemente, por una cuestión de costo y por una cuestión de acceso, va a ser mucho más sencillo, mucho más rápido que lo estemos entregando a través de una solución fisiológica al 0.9%. ¿De qué manera vamos a almacenar este medicamento? Manteniendo la temperatura ambiental y al resguardo de la luz directa, tal como lo hacemos habitualmente con todos los demás medicamentos. Vamos entonces a hacer un pequeño ejercicio. Tenemos un paciente que pesa 60 kilos, que tiene indicado 0,4 miligramos por kilo de ketorolaco por vía endovenoso. Y la pregunta es, ¿cuántos ml vamos a administrar? Con una pista. Recordemos que la forma de presentación del medicamento es de 30 miligramos en 1 ml y su forma de preparación para dar el medicamento en bolo es de 30 miligramos en 5 ml. Pueden poner el video mientras tanto en pausa para que ustedes entonces puedan desarrollar de buena forma el ejercicio del cálculo de dosis. Ya muchachos, una vez que ustedes entonces han tenido el tiempo suficiente para poder realizar este ejercicio, vamos a analizar cuántos ml requiere el paciente de este medicamento que es en bolo. ¿Cómo sabemos que es en bolo? Porque me indica solamente 0,4 miligramos por kilo. En ningún momento me indica tiempo. Y si no me indica tiempo, se subentiende que el medicamento es en bolo. Si me dijera el tiempo en que se debe administrar este medicamento, entonces podríamos entender que es a través de una infusión. Vuelvo a insistir, aquí me indica miligramos por kilo, sin indicarme tiempo. Se entiende entonces que este medicamento tiene que ser administrado en forma de bolo. ¿Cuánta dosis requiere el paciente? En este caso depende del peso, porque el paciente requiere de 0,4 miligramos por kilo y el paciente pesa 60 kilos. Por lo tanto, multiplicamos los 60 kilos por los 0,4 miligramos, nos da entonces un total de que el paciente requiere de 24 miligramos. Si el medicamento en bolo lo preparamos de 30 miligramos en 5 ml y debemos administrar 24 miligramos, ¿cuántos ml son? La clásica de la regla simple. Multiplicamos cruzado, se divide por aquel que me queda solo y entonces me queda esta fórmula. Se elimina el miligramo, que es la unidad que se repite tanto arriba y abajo, y terminamos de multiplicar, terminamos de dividir y nos da entonces 4 ml, lo que significa entonces que este paciente requiere de 4 ml de medicamento. Pero recuerden que este medicamento además también es posible administrarlo a través de infusión. Y ahora tenemos un ejercicio para ejercitar, vale la redundancia, cómo dar este medicamento en forma de infusión, en forma de goteo. Tenemos un paciente que pesa 71 kilos y que tiene indicado 30 miligramos de ketorolaco por vía endovenoso a pasar en 35 minutos. ¿Cuántas gotas por minuto debemos administrar de este medicamento? Recordando que la presentación es de 30 miligramos en 1 ml. Lo puedo preparar en bolo, que es de 30 miligramos en 5 ml, pero también lo puedo preparar en infusión, que va de 30 miligramos en un volumen de 100, 150, 200 o 250 ml. Les dejo entonces un pequeño espacio de tiempo para que ustedes puedan realizar el ejercicio y una vez que ustedes terminen, lo resolvemos. Una vez, chiquillos, entonces que ustedes han resuelto el ejercicio, vamos a ver cómo es que fuimos capaces de encontrar el valor de las gotas por minuto que hay que pasar al paciente. Nosotros tenemos que administrar 30 miligramos, pero como aquí están entregando
la unidad de tiempo, me están diciendo que el medicamento tiene que ser por infusión. Y esos 30 miligramos, en este caso particular, los voy a depositar en 100 ml. Ahora, ustedes pueden haber hecho el ejercicio con 150, con 200 o con 250 ml y también estaría correcto. Porque recuerden que es el margen en que uno puede preparar el medicamento desde 100 a 250 ml. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero pasar 100 ml en 35 minutos, recordando que los 30 miligramos ya están dentro de los 100 ml, si yo quiero pasar 100 ml en 35 minutos, entonces en un minuto, ¿cuántos ml pasan? Lo mismo de siempre, que es multiplicar cruzado, dividir por el que queda solo, se forma entonces esta formulita que está acá al lado, que es la de 100 ml por un minuto dividido 35 minutos, se elimina la unidad que se repite, entonces se elimina la unidad de minutos y me queda disponible la unidad de ml. Terminamos de multiplicar, terminamos de dividir, entonces nos da 2,86 ml. ¿Este valor es correcto? Sí, es correcto, pero lamentablemente no me da respuesta a la pregunta que se hizo, porque la pregunta es ¿cuántas gotas por minuto? Y aquí solamente yo estoy indicando cuántos ml por minuto. Pero recuerden que hay una regla que tiene que quedar tatuada en la piel, que es que absolutamente siempre un ml va a ser igual a 20 gotas o macrogotas, como ustedes le quieran llamar. Entonces, si sabemos que un ml es igual a 20 gotas, los 2,86 ml, ¿cuántas gotas son? Muy sencillo, porque aquí volvemos a hacer otra regla simple y multiplicamos cruzado, se divide por aquel que queda solo, entonces tenemos que los 2,86 ml multiplicado por las 20 gotas dividido por 1 ml, eliminamos la unidad que se repite, terminamos de multiplicar, de dividir, y entonces nos da que son 57,2 gotas por minuto de este medicamento para que pasen entonces los 30 miligramos en 35 minutos, recordando que en este caso particular lo preparamos en 100 ml. Si alguien lo hizo con 150, con 200 o con 250 ml, evidentemente el resultado final va a ser distinto. Pero si siguieron los mismos pasos matemáticos, no debería haber por qué complicaciones al momento de administrar este medicamento. Luego también, y siguiendo con la línea de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales, tenemos el ketoprofeno. El ketoprofeno es un medicamento utilizado para el dolor osteomuscular, las mialgias y las artralgias y también los dolores de otros orígenes tales como el dolor dental, la cefalea y de la dismenorrea primaria. ¿Cuál es su dosificación? De 0,5 miligramos kilo cada 6 u 8 horas para los pacientes pediátricos, pero ojo, para el paciente pediátrico solamente por vía oral. Y para el paciente adulto, la dosis fluctúa entre 50 a 100 miligramos cada 6 horas. Los efectos secundarios del medicamento ya los conocemos, porque en este caso el ketoprofeno es de la misma familia que el ketorolaco, que el diclofenaco y que el ibuprofeno. Misma familia. Por lo tanto, los efectos secundarios y las contraindicaciones son exactamente las mismas. Este medicamento, que es el ketoprofeno, viene en ampollas de 100 miligramos en 2 ml y también vienen frascos de 100 miligramos de forma liofilizada. Recuerden que el liofilizado es este medicamento que viene en forma de polvillo y hay que reconstituirlo. Recordando que el proceso de la reconstitución es llevar el medicamento desde su forma sólida, en forma de polvillo, hacia una forma líquida. El mejor ejemplo de esto es que es un medicamento liofilizado, como por ejemplo viene la penicilina, que es inyectable. Es un medicamento liofilizado, un medicamento que viene en forma de polvillo y que hay que llevarlo a una forma sólida para poder administrarla de manera inyectable. Este ketoprofeno, que viene de ampollas de 100 miligramos en 2 ml o bien viene en frascos de 100 miligramos pero liofilizados, puede ser administrado inyectable de dos formas, por vía endovenoso o por vía intramuscular. Y cuando este medicamento lo damos por vía intramuscular, se prepara de 100 miligramos en 2, 3, 4 o 5 ml. Y este medicamento también puede ser administrado por vía endovenoso. Pero ojo, cuando es administrado por vía endovenoso, este medicamento solamente lo podemos dar en forma de infusión. No lo podemos administrar en forma de bolo. Tiene que ser solamente en forma de infusión. ¿Cómo se prepara? Se prepara de 100 miligramos en 100 ml y se pasa de un tiempo que puede fluctuar entre los 20 a los 30 minutos.
Cuando este medicamento lo preparamos en forma de infusión, lo podemos preparar con solución fisiológica al 0,9%, con glucosado al 5%. Pero habitualmente, como ya sabemos que el recurso disponible más habitualmente presente es el fisiológico al 0,9, vamos a utilizar entonces este habitualmente para su preparación. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Manteniendo la temperatura ambiental. Y también debemos reconocer que este medicamento viene en forma de presentación de comprimidos y cápsulas de 50, 100 y 200 miligramos. Pero evidentemente, tal como nos estamos acostumbrando, vamos a ejercitar este medicamento respecto a su forma de administración del tipo inyectable, que es la que más nos requiere tiempo. Tenemos un paciente que tiene una indicación de 100 miligramos de ketoprofeno a pasar por vía endovenoso en un tiempo de 25 minutos. La pregunta entonces es, ¿cuántas gotas por minuto debemos administrar? Recordando que el medicamento se pasa solamente en forma de infusión y su preparación corresponde a 100 miligramos en 100 ml. Les dejo entonces el tiempo suficiente para que ustedes puedan hacer el ejercicio y ustedes puedan poner pausa mientras tanto. Una vez que ustedes han hecho el ejercicio, chiquillos, de cálculo de dosis, vamos a revisarlo y ver cómo les fue. Y recordemos que este paciente tiene una dosis requerida de 100 miligramos. Pero también hay que reconocer que el medicamento viene en presentación de 100 miligramos en 2 ml. ¿Y cómo lo vamos a preparar? Vamos a depositar los 100 miligramos de medicamento en 100 ml de solución fisiológica, recordando que también pudiera ser glucosa al 5%. Por lo tanto, si yo debo administrar 100 ml que contienen dentro los 100 miligramos en un tiempo de 25 minutos, ¿cuántos ml pasan en un minuto de tiempo? Y aquí lo de siempre, multiplicar cruzado, dividir por el que queda solo, así que nos queda 100 ml por un minuto dividido 25 minutos. Eliminamos la unidad que se repite, seguimos entonces con la multiplicación y la división y nos da entonces un tiempo de 4 ml. Pero la pregunta que me están haciendo es ¿cuántas gotas por minuto? No me han preguntado cuántos ml por minuto. Por lo tanto, el ejercicio va bien encaminado, pero aún nos falta. Y aquí el proceso se hace mucho más fácil, porque tenemos que recordar que siempre un ml es igual a 20 gotas. Por lo tanto, 4 ml, ¿cuántas gotas son? Multiplicamos cruzado, dividimos por el que me queda solo, mismo proceso que ya hemos repetido hartas veces durante la clase, y yo termino de multiplicar, de dividir, y entonces sabemos que el paciente requiere de este medicamento a 80 gotas por minuto. Además de todos los AINES no selectivos ya mencionados, vamos a encontrar otro, que es el clonixinato de lisina, conocido habitualmente como el Nefercil, medicamento utilizado para pacientes que requieren tratamiento de cuadros que cursan dolor somático o también de dolor tipo visceral, tratamiento para el ataque agudo de migraña y tratamiento para el dolor asociado a las dismenorreas. En este caso, la dosificación es de 125 miligramos para el paciente pediátrico cada 6 a 8 horas y del paciente adulto la dosificación es de 100 a 200 miligramos cada 8 horas. Efecto secundario, náuseas, vómitos, gastritis, somnolencia y evidentemente también alteración a nivel renal. Contraindicado en pacientes con daño de la mucosa del estómago, disfunción renal o hepática y pacientes con hemorragias del tipo gastrointestinal. Este se trata de un medicamento que viene en ampollas de 100 miligramos en 2 ml y se puede administrar en forma de medicamento endovenoso. Para ello, se debe administrar de 100 miligramos en 100 ml de solución glucosada al 5% y ser administrado en 30 minutos. Además también de eso, el medicamento viene en forma de comprimido de 125 miligramos. Y ahí entonces ustedes pueden encontrar un pequeño resumen de cómo funciona este tipo de medicamentos a través de un Instagram que encontré por ahí dando algunas vueltas por el mundillo de las redes sociales. Así que obviamente todos los elogios y el reconocimiento a @sustanciap que hizo este esquema, así que me parece lo suficientemente bueno para poder compartirlo y también claramente reconociendo la autoría a quien corresponde. Pero recordemos que hasta ahora hemos solamente hablado de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo, es decir, aquellos que no eligen cuál COX estar bloqueando. Pero ahora sí, una vez que ya hemos hablado de los medicamentos
antiinflamatorios no esteroidales del tipo no selectivo de más habitual uso. Evidentemente hay muchos más, pero solamente estamos acá hablando de los que son más habitualmente utilizados. Ahora podemos pasar a la segunda parte, que es hablar de los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales del tipo selectivo. ¿Cómo funciona este medicamento? Su nombre lo dice, es selectivo. Y este tipo de medicamentos selecciona bloquear de manera específica solamente las COX-2. Y por lo mismo, como solamente bloquea las COX-2, bloquea las prostaglandinas proinflamatorias, dejando libre la síntesis de las COX del tipo 1. Y como dejamos libre y disponible las COX del tipo 1, seguimos entonces generando la prostaglandina E2, por lo tanto mantenemos la protección gástrica y también seguimos manteniendo la prostaglandina I2, así que seguimos manteniendo de buena forma la circulación a nivel renal. ¿Qué medicamento podemos encontrar acá? El celecoxib, habitualmente y comúnmente conocido como el Celebra, que se utiliza para cuadros inflamatorios habitualmente del tipo crónico, para pacientes con artrosis, osteoporosis y pacientes con espondilitis anquilosante. Los efectos adversos de este medicamento es el aumento de la presión arterial, la presencia del edema periférico y síntomas de carácter gripal, y está contraindicado en pacientes con bypass coronario y también evidentemente pacientes que sean alérgicos a los medicamentos antiinflamatorios no esteroidales. ¿Qué particularidad tiene este medicamento? Este medicamento tiene como particularidad que permite que sea utilizado por mucho tiempo, de manera crónica, como por ejemplo un paciente con artrosis y también un paciente con artritis que se me olvidaba de mencionar. Recordemos que la artritis es una patología donde se produce una inflamación crónica de las articulaciones. Entonces, ¿podré yo dar diclofenaco, ketorolaco, ketoprofeno, ibuprofeno de manera permanente a un paciente, sabiendo que esos medicamentos me generan daño a nivel digestivo y daño a nivel renal? Claramente no lo podría hacer. Como se trata de una situación de carácter crónico, debemos dar este medicamento a un paciente por mucho tiempo, reconociendo que como va a estar mucho tiempo con este medicamento, tengo que dar algo que no le genere un daño digestivo o un daño a nivel del riñón. Es por eso que este medicamento es utilizado, pero en una menor cantidad de veces, y es utilizado solamente en pacientes de carácter habitualmente crónico. Igual, de todas maneras, uno podría dar este medicamento en pacientes de carácter agudo, pero la verdad es que el costo-beneficio, la verdad es que no se justifica mucho. Si voy a estar con un proceso inflamatorio que más o menos calculo que va a durar 7 días, es mucho mejor y mucho más económicamente adecuado estar con un medicamento que sea del tipo no selectivo que del tipo selectivo. Porque sabemos que obviamente el selectivo, como tiene un mayor beneficio y una mayor seguridad, tiene un costo que es mayor. En este caso, el celecoxib es un medicamento que viene en presentación solamente en forma de comprimidos, porque se da únicamente a través de vía oral y por lo tanto no requiere grandes estudios o profundizar respecto a cómo vamos a estar administrando este medicamento. Solamente recordar que este medicamento es de la familia de los antiinflamatorios no esteroidales del tipo selectivo porque seleccionan bloquear solamente las COX-2. Y al bloquear las COX-2 solamente se produce el proceso del bloqueo de la inflamación sin afectar la protección a nivel digestivo y sin afectar la circulación a nivel renal. Y finalmente vamos a encontrar que tenemos otro medicamento que es un antiinflamatorio no esteroidal, pero que es del tipo selectivo, como lo es el Parecoxib, uno de los pocos medicamentos que son AINE selectivo, es decir, que solamente se encarga de disminuir la actividad proinflamatoria sin afectar entonces la función digestiva, sin afectar la función renal. Hablamos, como les comentaba, de el Parecoxib. Y el Parecoxib es un medicamento utilizado para pacientes con dolor a corto plazo en el postoperatorio, es decir, utilizado principalmente en el proceso de recuperación postquirúrgica.
La dosificación es para el paciente adulto de 40 miligramos cada 6 a 12 horas y este medicamento puede causar náuseas, dolor abdominal, constipación, dispepsia, vómitos, osteitis alveolar, insomnio, oliguria, aumento de la sudoración, prurito, hipotensión arterial y está contraindicado en pacientes que tengan algún tipo de antecedentes de isquemia cardíaca cerebral o bien pacientes con insuficiencia cardíaca en etapa 2, 3 o 4. Este medicamento viene en un frasco liofilizado de 40 miligramos, sin embargo, viene en la misma unidad, vienen 2 ml de solvente. Este medicamento, ¿cómo se va a administrar? Se puede dar por vía intramuscular, y si se da por vía intramuscular, solamente basta que mezclemos el medicamento liofilizado, es decir, los 40 miligramos, con los 2 ml de solvente y se administra entonces al paciente. ¿Dónde se marca una pequeña diferencia? En el paciente que esté con indicación del medicamento por vía endovenosa. Porque el medicamento para el paciente por vía endovenosa se pasa en forma de bolo y se prepara de 40 miligramos en 10 ml y se pasa en un tiempo que va de los 20 a los 30 minutos. Eso entonces, muchachos, como siempre ahí les dejo disponible la bibliografía a través de la cual se preparó con muchísimo cariño esta presentación. No me queda más que invitarlos a los próximos videos que van a estar apareciendo, disponibles también para sus clases. Y haciendo una especie de resumen, recordemos entonces que los antiinflamatorios no esteroidales son medicamentos utilizados habitualmente para los cuadros inflamatorios o dolorosos del tipo osteomuscular. Sin embargo, en algunos medicamentos también podemos ver que se pueden utilizar para cuadros del tipo postquirúrgico o del tipo inflamatorio de ciertas vísceras. Ustedes pueden ahí revisar nuevamente las indicaciones de cada medicamento. Y lo vamos a separar en los selectivos y los no selectivos. Los medicamentos que son no selectivos bloquean tanto las COX-1 como las COX-2. Por lo tanto, además de bloquear la prostaglandina proinflamatoria, también bloquean la prostaglandina encargada de la protección del riñón y también de la protección de la mucosa digestiva. Versus que los medicamentos del tipo selectivo se encargan solamente de bloquear las COX del tipo 2 que producen entonces los cuadros inflamatorios. Sin nada más que decir, chiquillos, espero que les haya gustado la clase y nos estamos viendo entonces en una nueva oportunidad. Que les vaya pero terrible y pulentamente bacán. ¡Chao!